Ministerio de Educación. Muy buenos días, mi nombre es Paola Peche, especialista de la Dirección Técnica Normativa de Docentes. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta videoconferencia a nombre de nuestra directora, la señorita Betty Agüero Ramos. El objetivo de esta videoconferencia es abordar sobre los procedimientos, requisitos y condiciones para la contratación en el marco del servicio docente. Voy a explicarles un poquito la metodología. Voy a hacer una presentación brevemente sobre lo que indica el Decreto Supremo número 01, el cual ya ustedes han aplicado desde el año pasado. Vamos a hacer un pequeño recordar y luego ustedes mediante chat hacen las preguntas o si desean pueden solicitar el micro. Bien, vamos a dar inicio a la presentación. La base legal para la contratación docente es la Ley 3328 y el Decreto Supremo número 001 del año 2017. Debemos recordar que este dispositivo señala todos los procedimientos, requisitos y condiciones que establece para el contrato. Debemos recalcar algunos aspectos principales, algunos aspectos que ustedes deben tener en cuenta. Lo primero son las plazas. Ustedes deben publicar todas sus plazas vacantes para este proceso de contratación, entre los cuales deben considerar las plazas orgánicas, las plazas eventuales, las plazas temporales por ausencia del profesor, las horas de libre disponibilidad para completar el plan de estudios. ¿Qué más nos dice el Decreto Supremo número 01? Hablamos de una etapa preparatoria. A la fecha, ustedes ya deben tener conformados sus respectivos comités de contratación. Hablamos de las etapas de adjudicación, la etapa 1, 2, 3, el cual se divide en el tramo 1 y tramo 2. Asimismo tenemos la etapa excepcional. Mediante el oficio múltiple número 020 del año 2018, se les ha hecho llegar el cronograma del proceso de contratación, tanto para educación básica como para educación técnico-productivo. Para la etapa número 1, en la modalidad de educación básica, tenemos que hasta el 31 de enero para concluir con esa etapa, hasta el 7 de febrero para la segunda etapa y hasta el 21 de febrero la tercera etapa, considerando los tramos 1 y tramo 2. En el mismo oficio múltiple se les da el cronograma para educación técnico-productivo, el cual inicia por la tercera etapa, ya que no tenemos cuadros de méritos para ellos. ¿Qué les dice el Decreto Supremo en la etapa número 1? En la etapa número 1 se adjudica de acuerdo al orden de méritos, el cual el día de hoy la Dirección de Evaluación Docente los debe estar ya publicando en el portal del Ministerio de Educación. Es a los postulantes que han seleccionado una hoja específica, se les adjudica de acuerdo a la modalidad, nivel, ciclo, nivel educativo de la plaza, pero estos postulantes deben acreditar los requisitos mínimos señalados en el anexo número 6 del Decreto Supremo número 01. La etapa número 2. En esta etapa número 2 son con los postulantes que figuran en los cuadros de méritos de otras UGELs de la región. Van con su misma nota. Ustedes van a tener que elaborar un cuadro de méritos. Siempre se convoca a esta etapa, siempre y cuando queden plazas vacantes que no se hayan adjudicado en la etapa número 1. Se realiza de igual manera. Es con los postulantes que figuran en los cuadros de méritos de la modalidad, nivel, ciclo de la plaza en la cual ustedes han publicado. Igualmente, deben cumplir con los requisitos que señala el anexo número 6. Si aún ustedes continúan teniendo plazas vacantes, convocan al primer tramo de la etapa número 3. En el primer tramo de la etapa número 3 tenemos a postulantes con título pedagógico que no figuran en los cuadros de mérito o que no rindieron la prueba única nacional, pero tienen el título pedagógico. Es igual, tienen que cumplir con los requisitos del anexo número 6 para la plaza de la modalidad, nivel o ciclo en el cual ustedes convoquen. Y para el segundo tramo son postulantes que no tienen título pedagógico, pero cumplen con los requisitos señalados en la norma técnica a partir del numeral 62.35. También en el Decreto Supremo número 01 se habla de una etapa excepcional. La etapa excepcional es solamente para que puedan los directores de instituciones educativas proponer en las plazas que son de licencia por un periodo máximo de 3 meses, incluidas las licencias por maternidad. Deben de dar prioridad a postulantes que figuran en los cuadros de mérito. Aquí
estos postulantes deben cumplir también con los requisitos mínimos señalados en el anexo número 6. ¿Por qué les recalco tanto esto del anexo número 6? Porque ahí se estipula qué título corresponde para cada área curricular. El docente que participa en esta etapa o es propuesto en esta etapa renuncia de la adjudicación de acuerdo a orden de mérito. Bien, este es un pequeño recordar de las partes principales que señala el Decreto Supremo número 01. Ahora vamos a ir por una pausa de unos 10 minutos en las cuales ustedes van a poder formular consultas de este dispositivo o si desean el micro también lo señalan. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, buenos días, retornamos. Vamos a ceder el micro a nuestros amigos de la UGEL Yunguyo para que puedan efectuar las consultas del caso. Hola. Hola. Hola, ¿cómo está? Buenos días, dígame. Buenos días, Paola. Te habla Javier Salas de la UGEL Yunguyo. ¿Cómo está, Javier? Buenos días. Quería preguntarte respecto al anexo número 6 en educación inicial. Hay dos posibilidades, con título profesional pedagógico en educación inicial y con título profesional en educación primaria, con estudios concluidos de segunda especialidad y con experiencia de 2 años en el nivel. ¿Ambas situaciones tienen el mismo valor en el orden de méritos al momento de la adjudicación? Así es, ambos tienen el mismo valor. O sea, se puede adjudicar primer lugar con título de inicial, segundo lugar con título de primaria y tercero inicial. Sí, exacto, porque ambos están en cuadro de méritos y cumplen con los requisitos que señala la norma. Bien pueden tener el título de inicial o el título de primaria con la segunda especialidad. Ya, muchas gracias. Listo, gracias a ti. Dime. Una segunda pregunta, perdón. Sí, dime. ¿Hasta cuándo debe estar registrado el título para que tenga valor en el orden de méritos? La norma de contratación docente te señala que al momento de la adjudicación, el postulante debe presentarte el título. Entonces, ¿Hasta cuándo fecha de registro? Hasta el momento de la adjudicación. Ah, ya, correcto. Listo, gracias. Bien, gracias Paola, un gusto. Muchas gracias. Igualmente, gracias, buenos días. Vamos con nuestros amigos de la UGEL Guaitará. Señorita Paola. ¿Cómo está? Buenos días. Consulta lo siguiente. Los docentes... Un favor, ¿puedes pegarte un poco más el micro porque no te escucho? Muy bien. Mi consulta es lo siguiente. Los docentes que están solicitando destaque, de acuerdo a la resolución ministerial 111-2018, ¿tenemos plazo hasta qué fecha que puedan presentar o eso es a criterio de la UGEL? Esa es una de mis preguntas. Lo siguiente. Docentes, mejor dicho, directores designados están proponiéndonos su contrato de los docentes que han tenido durante el año 2017. ¿Procede o no procede? Bien. Un favor, ¿puedes repetirme la primera pregunta porque estaba un poco bajo tu audio? Mi primera pregunta era referente al destaque de acuerdo a la resolución 0011-2018. Si hay un plazo correspondiente para poder recepcionar los expedientes o eso queda a criterio de cada UGEL. ¿Un plazo para recepción de expedientes? Correcto, por destaque. Ya, recuerda que en la norma señala de que los destaques no pueden desplazar un contrato. Ustedes hasta el día lunes tienen para publicar las plazas vacantes. Entonces ya estamos hoy viernes, me imagino que hasta el día de hoy nomás pueden recibir los expedientes a que puedan proponer los directores para el tema de destaques. Ahora, para este año no hay renovación de contrato. Recordemos de que el Decreto Supremo número 01, si bien establece el procedimiento de renovación de contrato, también señala que este se ejecuta después del primer año de vigencia de los cuadros de mérito. Los cuadros de mérito los tenemos este año, es decir, la renovación de contrato va a ser para el año 2019. Este año 2018 comenzamos por la adjudicación desde la primera etapa. ¿Me escuchó UGEL Guaitará? Sí, correcto, gracias. Listo, gracias a ustedes, buenos días. Vamos con los amigos de la UGEL Sandia. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Sí, nuestra pregunta estaba referida también a la primera que ha formulado la UGEL Yunguyo. Ya la consideramos absuelta. Ya, listo. Respecto al anexo 6. Sí, efectivamente. Ok, listo, gracias.
Buenos días. Vamos con nuestros amigos de la UGEL Requena. UGEL Requena. Sí. Vamos con nuestros amigos de la UGEL 10. A ver, Requena. Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Un favor, ¿puedes pegarte un poquito más tu micro porque no te escucho? Sí, buenos días. Ahora sí, claro. Buenos días, ¿cómo está? Dígame. Ya, buenos días. La consulta es la siguiente. ¿Qué deberíamos de hacer en el caso que un postulante esté en el orden de méritos del examen de la prueba nacional y que no tenga título? ¿En qué etapa le deberíamos de considerar? Si el postulante figura en los cuadros de mérito y no cuenta con el título pedagógico, no pueden adjudicarlo por la primera etapa. Tampoco en la segunda. Si no tiene el título pedagógico sería hasta el segundo tramo de la tercera etapa y es por revisión de expedientes, ya no es por la nota. Ok, muchas gracias. Listo, hasta luego, gracias. Bien, vamos con nuestros amigos de la UGEL 10. Buenos días, UGEL 10, habla Rosario Guamaní. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. La consulta es, tenemos postulantes que en la primera etapa se adjudican y después renuncian y porque ven otra plaza en la tercera etapa. ¿Esto se puede dar? Porque nos ha generado muchos problemas el año pasado. Bien. La norma técnica señala que el profesor que renuncia no puede participar hasta el proceso de contratación excepcional, es decir, a una propuesta de licencia. Si yo, profesor, me adjudico una plaza de primaria y me quiero presentar a otra plaza en primaria en la tercera etapa, eso no procede. Okay. Muchas gracias. Listo, a ustedes, gracias. Vamos a pasar a responder las preguntas hechas por el chat. Nuestros amigos de la UGEL Yarohuilca. La consulta es sobre las plazas para coordinadoras de PRONEI. La entrevista se va a realizar a los postulantes, es excluyente. Bien, para el caso de la adjudicación en las plazas de profesores de PRONEI, yo, postulante de educación inicial, quiero optar por una plaza de PRONEI, ya debo haber pasado por la entrevista con el especialista en educación. En el anexo número 6 se indica de que el postulante que quiera adjudicarse una plaza de profesor de PRONEI debe contar con el título inicial, 5 años de experiencia y la entrevista por el especialista en educación. El año pasado, mediante el oficio múltiple número 15, se les derivó la ficha de entrevista que era para estos casos. La UGEL 11. De acuerdo al buen desempeño docente, el director designado de la I puede proponer al docente para su contrato 2018. Como ya les mencioné, para este año comenzamos con la adjudicación por la etapa número 1. No hay renovación de contrato. Esto va a ser aplicado para el año 2019. La UGEL Mariscal Cáceres. ¿Por qué el aplicativo no permitió el ingreso de la bonificación del licenciado de las Fuerzas Armadas, indicando que ya hizo uso de tal bonificación? Bien, sobre este punto, la Dirección de Evaluación Docente, mediante el oficio múltiple número 20 del año 2017, le señaló de que de acuerdo a la ley 29.248, la ley del servicio militar, señala de que esa bonificación puede ser usada por única vez. Es decir, si yo presté mis servicios hice mi servicio militar y quiero acceder a un cargo en el sector público, solamente puedo usarla una vez. Es por ello de que ustedes al momento de ingresar esa bonificación en el aplicativo para contrato, no lo han podido ingresar porque ya ese postulante lo había utilizado, si bien puede ser para el concurso de nombramiento o bien puede ser en los años anteriores, del 2015. Por eso es que no lo han podido ingresar. La UGEL Sechura pregunta, ¿en el proceso de contratación docente también se tiene en cuenta como base legal la RCG 018? La RCG 018 más que todo da los lineamientos para el proceso de la prueba única nacional y más que todo regula el proceso de nombramiento, ya que en él mismo señala de que el ministerio dictará las disposiciones para el proceso de contratación. El decreto supremo número 01 es el que continúa vigente. La UGEL Padre Abad, perdón. Para la tercera etapa, segundo tramo, mínimo hasta qué nivel educativo o grado académico se puede considerar.
De acuerdo a las propuestas de las direcciones pedagógicas, el grado mínimo que se está considerando es el grado de bachiller o egresado. En caso ustedes tuvieran plazas vacantes que no podían coberturarlas porque no tienen los profesionales, les sugiero de que vayan solicitando la baja de perfil, por decirlo así, para ir coordinando con las direcciones pedagógicas, ya que ellas son las que señalan cuál es el perfil que puede tener un docente para dictar cada área curricular. No depende de la DITEN. El año pasado hemos tenido casos que a nosotros nos venían solicitando, ya no tengo profesores de educación inicial, ¿con qué tipo de estudios puedo contratar? Nosotros como Dirección Técnica Normativa no contemplamos la parte de los perfiles en la parte pedagógica, son las mismas direcciones quienes nos lo proponen. Es por ello que cuando ustedes nos hacen ese tipo de consultas, nosotros le derivamos a ellas y les solicitamos que nos indiquen ello. Un trabajador administrativo con especialización en educación física sin título pedagógico podría ser adjudicado en el segundo tramo de la tercera etapa, siempre y cuando hayan agotado el orden de prelación que señala el numeral, en el caso de educación física, el numeral 6.2.41, si es que ya no tuvieran más en ese orden de prelación. La OGEL Yarovulca. De acuerdo al numeral 6.2.6, hace mención al nivel de dominio que debe tener el postulante, como también hace mención que primará el orden de prelación de acuerdo a los anexos 11 y 12. Se entiende que el postulante ha estado en el orden de mérito número 20, tiene nivel de dominio oral intermedio y escrito básico, y el postulante B está en el orden de méritos número 30, tiene el dominio oral intermedio y escrito intermedio. Si es de acuerdo al rango de prelación, le corresponde adjudicar primero al postulante B, ¿verdad? Por favor, aclarar. Bien, acá lo que nos ha indicado la dirección de Dijeivira es de que es de acuerdo al orden de mérito. Si ambos cumplen con ese orden, ¿a quién le corresponde adjudicar? La UGEL Lampa. El contrato de docentes coordinadores es una plaza de 40 horas. ¿Cómo se llevará a cabo el proceso de contratación? Bueno, como les expliqué, ¿no? Para el caso de las profesoras profesoras coordinadoras de PRONEI, docente coordinadora. Me imagino que es de PRONEI. UGEL Lampa, por favor, si me podría aclarar. La UGEL Padre Abad. Para la adjudicación de la primera y segunda etapa, los postulantes deben presentar sus expedientes por mesa de partes con fecha anterior a la adjudicación. No, es al momento de la adjudicación que deben ustedes. UGEL Lampa, sí, es profesores de por ahí, listo. Ya. La fecha de presentación de expedientes, la norma no te señala, dice de que el profesor que se va a adjudicar tiene que presentar en ese momento el expediente del comité. Bien, UGEL Lampa. En el caso de los profesores coordinadores, es igual que como si estuvieran adjudicándose una plaza para un colegio de educación inicial, solamente que el postulante que va a seleccionar ese tipo de plaza tiene que haber pasado a la entrevista con el especialista en educación. Lo que les sugiero a todos es, en el caso que tengan las plazas de profesor de PRONEI, conversar con el especialista en educación inicial para que le hagan la entrevista previa. Yo, profesora, pasé la entrevista, tengo una opinión favorable y estoy en el cuadro de méritos, puedo adjudicarme. No le puedo adjudicar a un profesor de educación inicial la plaza de PRONEI si no pasó por la entrevista con el especialista en educación inicial. UGEL San Román. ¿Existe algún aplicativo para verificar la autenticidad de la resolución de discapacidad? Con nosotros, como Minedu, no. Sería bueno investigar con los amigos de la CONADIS en su página web, si por ahí tienen alguna forma de hacer verificación de estas resoluciones. UGEL Sechura. Si un docente nombrado en EBR puede postular nuevamente el proceso de nombramiento para EVA, quedando en el cuadro de méritos para contratación docente 2008 de EVA. Recordemos que de acuerdo a la ley de reforma magisterial, un profesor puede tener otra remuneración adicional siempre y cuando no haya incompatibilidad horaria y de distancia. En el caso de los nombrados que quieren adjudicarse una plaza por contrato, debe ser de acuerdo a las etapas de adjudicación señaladas en el Decreto Supremo número 01. Si rindió el examen, está en el cuadro de mérito y cumple con los requisitos para la modalidad,
podrían adjudicarle la plaza, en este caso de Eva. La UGEL 10. Las plazas de docentes coordinadores serán publicadas en el reporte de plazas para adjudicación primer tramo o deben ser convocados en otra convocatoria especial. No, ustedes deben convocar desde un inicio todas las plazas que tenga disponible para contrato. Deben especificar en este caso que son profesores de coordinador, deben especificar las horas, deben tener en consideración el anexo número 02 de la norma técnica. Es por ello de que al momento de la exposición se les señalaba cuáles son las plazas que ustedes deben de publicar, no solamente las orgánicas, no solamente eventuales, deben publicar todas las plazas vacantes para contrato. Con relación a EVA avanzado, el título pedagógico de la especialidad requerida se debe entender como título profesional en educación de adultos, así es, en EVA, en el anexo número 6, exacto, título de la especialidad requerida. UGEL Salumilla, los directores designados pueden hacer propuestas para la renovación de contrato. Como les indiqué, para este año 2018 no consideramos la renovación de contrato. UGEL Requena, los docentes de CETPRO que postularon en el examen de educación básica regular pueden adjudicarse en la primera etapa según su calificación. Quiero entender algo. La adjudicación para educación básica es de acuerdo al orden de mérito. Yo, postulante, elijo si voy a educación básica o voy para ETP. Si voy por educación básica, es por el orden de méritos. Si voy para educación técnico-productivo, como les mencioné, como no hay cuadro de méritos para educación técnico-productivo, comenzamos por la tercera etapa, que es por revisión de expedientes. En este caso, yo, postulante, docente de CETPRO, ahorita no tengo vínculo laboral ahorita con ninguna UGEL ni con el Estado. Así de que yo, si figuro en un cuadro de méritos de educación básica y estoy por orden de mérito, me adjudico una plaza en educación básica por orden de mérito. Si quiero ir a una plaza de educación técnico-productivo, tengo que ir por la revisión de expedientes. UGEL Lampa, requisitos para contrato en EVA. Los requisitos están en el anexo 6 del Decreto Supremo número 01. Los docentes de EVE y EVA deben ser adjudicados en la primera etapa sin estar en el cuadro de méritos. No. Para adjudicar desde la primera etapa, tiene que estar necesariamente en el cuadro de méritos y deben cumplir con los requisitos señalados en el anexo número 6. UGEL San Román. Tengo información que docente con título de educación física se inscribió incorrectamente para el profesor de primaria. Considero no corresponde adjudicar en el nivel primario como profesor de aula. ¿Es posible incluir en el ranking de educación primaria especialidad de educación física? No. En este caso de los profesores de educación física, perdón, ellos son los únicos que pueden elegir si quieren ir a primaria o a secundaria. En el aplicativo web para el momento de su inscripción estaba habilitada esa opción. Si este profesor con título de educación física figura en el cuadro de méritos de educación primaria, no lo van a poder adjudicar porque no cumple con el requisito que es el de tener el título en educación primaria. Por lo tanto, él queda fuera del proceso de adjudicación por orden de méritos. Puede participar este postulante en la etapa número 3, que es por revisión de expedientes. No lo pueden incluir en el cuadro de méritos de educación física. UGEL Requena, procede la adjudicación en caso de que el postulante al momento del examen no contaba con título y al momento de la adjudicación ya lo tiene. El Decreto Supremo, que es el marco normativo para contratación docente, te dice que al momento de la adjudicación el postulante debe contar con el título pedagógico debidamente registrado. Recordemos que en el caso de las universidades lo hace la SUNEDU, en el caso de los pedagógicos todavía lo realizan las direcciones regionales. Vamos a ceder el micro a nuestros amigos de la UGEL Sullana. Sullana, buenos días. Muy buenos días. Queríamos hacer una precisión que ya parte de la pregunta nos han respondido a lo que hemos estado escuchando. Pero la idea es la siguiente. Si tenemos un trabajador administrativo con un curso de especialización, ¿puede ser adjudicado en la última fase? En el numeral 62.41 para las vacantes del área de educación física le señalan cuál es el orden. En caso como ese trabajador de servicio solamente tiene un curso de especialización, me dice. Sí, sí. Claro, solo un curso de especialización. Claro, pero acá hay que ver que el personal administrativo no tenga incompatibilidad horaria ni de distancia, porque el trabajador administrativo tiene 40 horas. La clase de educación física, si es en primaria, es 30. Si es secundaria, es 24. La pregunta es, ¿en qué hora yo voy a trabajarlo? Ya. Claro, habría que cerciorarse ese aspecto, ¿no? Así es. En todo caso, con la especialización y habiendo plazas, y si no hay profesionales, se le puede adjudicar. Tendrían que hacer la ¿verdad? comunicación correspondiente a la DEFIT.
A la de FIC. Muy bien, hay Así que es. hacer una comunicación. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. Listo, gracias. Vamos a ceder el micro a nuestros amigos de la DRE Piura. ¿Vamos? La pregunta. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. No nos quedó claro Sí, hola, buen día. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Me escuchas? Sí te escucho. ¿Aló? Sí. De la DRE Piura. ¿Qué tal? Dígame. Para la adjudicación de plazas del área de inglés, en el caso de las secciones G, si un postulante con título tiene una nota en evaluación menor, ¿cierto? ¿A quién se le va a adjudicar? Perdón, un instante. Ya. Un instante. Para el caso de las... ¿me escucha? A ver, ¿sí le escuchó? ¿Me escuchas? ¿Sabe qué? Mire, ve, nosotros tenemos aquí un interrogante. Según el 6.4.3, inciso D, establece que se adjudica de acuerdo al orden excluyente de la prueba, ¿no? Entonces nos dan C2, C1, B1, B2, B1. Pero sin embargo, en el numeral A el inciso A del mismo numeral establece que debe tenerse en cuenta los requisitos con respecto al perfil, ¿cuáles son? El título pedagógico, luego baja bachiller y sigue bajando bachiller en traducción. Pero ¿qué resulta? La realidad es diferente. Los que tienen mejor nota son los que recién han egresado o tienen de repente nomás estudios superiores en los IGNA. Y resulta que ellos tienen una nota bastante favorable en comparación con los bachilleres en inglés. Entonces, hay reclamo por parte de los postulantes, porque por un lado la norma dice que se adjudican de acuerdo a la prueba, por el otro lado dice que hay que tener en cuenta el perfil. Ese es el interrogante que tenemos de la derecha. Claro, acá la Dirección de Educación Secundaria a través de la JEC nos ha indicado eso. O sea, si bien es cierto que este examen es a partir de la segunda etapa para cubrir dichas plazas, porque es a partir de la segunda etapa, los postulantes tienen que cumplir necesariamente con el perfil estipulado en el numeral 6.2.22 y va por orden de prelación. O sea, si tengo un grupo de bachilleres, el que tenga más alta nota en la prueba de JEC, ahí tengo que evaluarlos, porque están dando prioridad con el dominio del inglés a los que tengan los perfiles estipulados en ese numeral. De todas maneras, nosotros vamos a hacerles saber a nuestros amigos de JEC la preocupación que tienen ustedes de la supuesta contradicción que hay en la norma, ¿no? Entre lo que tienen mejor nota por la evaluación JEC, pero los perfiles no están acorde al numeral 6.2.22, que es lo que le entiendo a su consulta. Sí, listo, gracias. Gracias a ustedes. Bien, vamos a ceder el micro a nuestros amigos del UGEL Coronel Portillo. Buenos días. Buenos días. ¿Podría pegar un poquito más el micro, por favor? Sí, buenos días. La consulta es la siguiente, con respecto al área de educación física, que los docentes de educación física de nivel secundaria pueden elegir las clases de nivel primaria, considerando que acá en la Universidad de Coronel Portillo existen 120 clases en de nivel primaria, y en secundaria solamente hay 15 plazas, entonces hay 42 postulantes secundarios. ¿Pueden ellos elegir la plaza de primaria? No, la adjudicación, tienen que tener en cuenta que la adjudicación es de acuerdo al orden de mérito establecido, de acuerdo a la prueba y con las plazas que están publicadas. Es decir, si yo tengo 100 plazas de educación primaria, educación física, y por orden de mérito solamente tengo 20, le adjudico a esos primeros 20. Las otras 80 plazas lo convoco a la segunda etapa. No puedo adjudicar a los profesores que están en educación secundaria porque la misma norma señala que el profesor de educación física selecciona a qué nivel desea laborar.
Si tengo 100 plazas y todavía tengo orden de mérito de educación secundaria y no tengo plazas de secundaria, estos postulantes tienen que entrar a la tercera etapa y es por revisión de expedientes, más ya no por la nota. ¿El coronel Portillo me escuchó? Sí, otra consulta. Dígame. Docentes de educación física, al ver que las clases son en zona rural, no se adjudican. Entonces, en ese caso, ¿a qué etapa? Que no se adjudican todos, porque saben que en nivel primario hay plazas. Entonces, en la ciudad. En la ciudad. Entonces, ellos quieren postular al nivel primario. En ese caso, ellos pueden, ¿en qué etapa se les puede adjudicar? ¿Cómo se puede postular en ese caso? La norma técnica señala, en caso de que el profesor no quiera adjudicarse o renuncia, queda excluido del proceso de contratación y solamente puede contratarse en etapa excepcional. La etapa excepcional, como ya le expliqué, solamente es a propuesta de un director. No puede entrar en la tercera etapa ni por revisión de expedientes. Exacto. El profesor tiene que adjudicarse sí o sí. Gracias. Listo, gracias. Hasta luego. Por ahí tenemos más a nuestros amigos de la UGEL Ucayali Contamana. Buenos días, Ucayali Contamana. Buenos días. Aló, ¿sí me escucha? Claro y perfecto. ¿Cómo está? Buenos días. Ya. Sí, buenos días. Recibo un cordial saludo de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ucayali, Contamana, región Loreto. Tenemos dos preguntas. Dígame. Señorita. Bueno, acá tenemos dos culturas, ¿no? Es una cultura de nuestros hermanos shipibos y también nosotros que somos mestizos. Y por la zona de la cuenca del Pisqui, generalmente no los sindicatos EBI, ¿no? Dicen que solo se debe de contratar docentes de la etnia shipiba. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿No pueden trabajar ahí también mestizos? Si las plazas están consideradas como bilingües, el profesor que labore en esas instituciones educativas tiene que acreditar el dominio de la lengua. Pero a pesar de eso, quiero entender que la comunidad no los quiere aceptar. Bueno, la comunidad no, sino generalmente los gremios, porque ellos cuentan con sus gremios y en el proceso de contrato siempre ellos están como veedores y hacen esa observación. Pero no tendrían por qué, en este caso, discriminarlos, si es que los señores que son mestizos tienen el dominio de la lengua que requieren para dicha institución educativa. O sea, necesariamente tiene que dominar, ¿no?, la lengua shipiba, digamos. Exacto. Tienen que acreditar el dominio de la lengua. Ya, muy bien. Otra consulta. El tema es que los docentes de educación física pueden ser contratados tanto en el nivel primaria y nivel inicial y pueden dictar áreas afines. ¿Para que no sean de educación física? Exactamente. Tendríamos que hacer la consulta con los señores de educación, de las direcciones pedagógicas, porque nosotros hemos entendido que el profesor que está en educación física está preparado para educación física, no para otras áreas curriculares. Ya. Eso era la consulta. Muy amable, señorita. Buenos días. Gracias. Buenos días. Gracias a ustedes. Bien, vamos a ceder el micro a los amigos de la UGEL Piura. ¿Cómo están? Buenos días, UGEL Piura. Buen día. He sabido que los profesores de educación física podían postular al nivel primario o secundario. Y sobre esa base le planteo un caso. En secundarias hay muy pocas plazas y un promedio de 50 profesores que aparecen en el cuadro de mérito. En el nivel primaria hay un promedio de 40 profesores y más de 100 plazas. Eso significa que en el nivel primaria van a quedar más de 60 plazas. Mi pregunta es que si los profesores que postularon al nivel secundaria en educación física, que no lograron adjudicar, pero que están en el cuadro, se les puede dar en el nivel primario, sabiendo que en educación física puede ir a cualquier nivel. Claro, pueden participar, pero es en la tercera etapa por revisión de expedientes y siempre y cuando no tengan plazas para adjudicarse en su nivel. No pueden entrar por orden de mérito. Ok, muchas gracias. Vamos con la UGEL Puerto Inca. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Con respecto a los profesores coordinadores de PRONOI, una vez agotadas todas las etapas y aún no habiendo profesores que reúnan el perfil, ¿se considera la etapa 3, tramo 2? Etapa 3, tramo 2, para el profesor de educación primaria. Sí, promotores de inicial. Coordinadores promotores de inicial.
Claro, ahí te indica el numeral 62.43, que para el caso de educación inicial puede ser un profesor con título de primaria con experiencia de 3 años. Pero aquí, como son profesores coordinadores, tendríamos que coordinar con la Dirección de Educación Inicial. Ya, en todo caso, la salida, ¿cuál sería? Deberían haber agotar todas las etapas, ¿eso? Exacto, tendría que agotar todas las etapas. Y si aún así no haya maestros que tengan el perfil que señala el anexo número 6, coordinar con la Dirección de Educación Inicial. De todas maneras, vamos a plantearle cuál es la alternativa, desde ya la Dirección de Educación Inicial, cuál sería la alternativa de los perfiles en el caso no cuenten con postulantes que cumplan con los requisitos del anexo número 6 para los profesores coordinadores. Gracias. Ya, listo, gracias. Vamos con Ugel Azángaro. Buenos días, Ugel Azángaro. Buenos días, señorita Paola. Nuestra pregunta es si un profesor contratado puede adjudicarse en 2 plazas. Explícame cuál es tu caso, por favor. Se tiene docentes que tienen título de secundaria, ya, por ejemplo, comunicación, pero asimismo tienen andragogía, tienen certificados de andragogía y quieren adjudicar también en nocturna. ya. Entonces pueden adjudicarse en diurna y en nocturna, contratados. Claro, pero no a la vez. Recuerden que para el profesor son los únicos que pueden tener más de 2 remuneraciones, siempre y cuando no haya incompatibilidad horaria ni de distancia. En este caso, el profesor que tiene el título de secundaria, si figura en el cuadro de méritos de secundaria en comunicación, se adjudica una plaza y quiere adjudicarse a la vez una plaza en EVA, eso no procede, porque él fue evaluado para educación secundaria en comunicación. Tendría que esperar a la etapa que ustedes convoquen para EVA y ahí poder presentarse, es decir, en la tercera etapa. Si por la tercera etapa cumple con los requisitos que señalan para la modalidad, pueden adjudicarle una plaza. Ya, entonces sí se podría, ¿no? En la tercera etapa. Exacto. Muchas gracias. Listo, gracias. Vamos con los amigos de la UGEL 10. Buenos días, señorita Paola, le habla María Elena de la UGEL 10 de Guaral. Una consulta, hay docentes que han sido, que si se adjudican, por ejemplo, ellos están en el cuadro de méritos de EBR secundaria, se adjudican en una plaza, ¿no?, para EBR secundaria, pero a la vez también están saliendo plazas de repente de técnicos deportivos y promotores culturales. Mi pregunta es, ¿pueden también a ellos, habiéndose presentado y habiendo ganado para esas plazas, se les podría adjudicar? Recuerda que para el caso de los técnicos deportivos y promotores culturales tienen su propia norma, su propia norma técnica que regula cuál es el procedimiento de adjudicación. Entonces, Sí. si esos postulantes cumplieran con los requisitos, no hay incompatibilidad horaria, podrían adjudicarle en los 2. Ah, ya, entonces no habría ningún problema. No, pero tendrías que ver bien qué es lo que indica la norma técnica de los técnicos deportivos y de los promotores culturales. Ya. ¿De qué manera ellos podrían ante la comisión algún documento en el cual no exista su incompatibilidad horaria? En este caso, el horario del colegio. El horario bien firmado por el director del colegio, ¿sí o no? Así es, así es. Ya. Otra pregunta más, un ratito. Buenos días, les saluda Lugel 10. ¿Cómo está? Una consulta. Dígame. ¿Se puede contratar un personal docente en la especialidad de EVE, que tiene título de psicología y de educación secundaria en sociales? ¿Tiene experiencia en la modalidad? Hablamos del segundo tramo, la tercera etapa. No, del primer tramo. En el primer tramo te indica que para EVE tienes que tener el título en la modalidad. En este caso, en educación especial. Ya, o sea, entonces, pero si la plaza es de psicología. La plaza es profesor de aula para que haga las funciones de psicología, por decirse así, por decirlo así. Claro. Ya, ellos entran en el segundo tramo, por el numeral 62.39 de la norma técnica, que habla que las plazas pertenecientes a EVE podrán participar psicólogos, tecnólogos médicos con mención en terapia ocupacional. Y ahí te habla del orden de prelación excluyente, el numeral 62.39 de la norma técnica. Ok, gracias. No, gracias. Bien, gracias, fue el 10. Vamos a ver el micro. Una consulta, disculpe, una consulta que se me fue. Hay la plaza es de psicología, pero por necesidad, ¿se podría cambiar esa plaza?
¿A qué te refieres que poder cambiarla? Eso lo manejan ustedes directamente. Vamos a ceder el micro a Pasco. Aló, buenos días. Aló, ¿cómo está? Buenos días, Ugel Pasco, dígame. Bueno, recibe el saludo cordial de la UGEL Pasco. Una consulta, si bien es cierto, hoy se publica el cuadro de méritos de todas las modalidades donde se rindió el examen. Pregunta, ¿qué pasa si encontramos empates en el orden de méritos? ¿Hay que hacer una, ¿cómo se llama? ¿Hacer un movimiento de desempate? Claro que sí. El numeral 6.2.2 de la norma del Decreto Supremo número 01 le señala que en el caso de empate tienen que entrar a la revisión de expedientes. Y para la revisión de expedientes tienen que remitirse al numeral 6.2.30 de la norma, que habla de la ficha número 4, que tienen que evaluar ahí el expediente del postulante en caso de empate por la nota. Ya, ok. Muchas gracias. Gracias. Vamos con Piura nuevamente. Buen día de nuevo. Tenemos un caso acá en Piura. Hay cuatro UGEL operativas y el año pasado la inscripción era a nivel de DRE UGEL, a nivel de DRE Piura. Después de esto, cada postulante iba a la UGEL operativa correspondiente. Este año ya aparecieron en el aplicativo todas las 12 UGELs de la región Piura. Pero lo que pasa es que los 186 docentes en el momento de inscribirse pusieron DRE Piura, y en la DRE Piura no hay plaza, sino en la UGEL Piura. Entonces, queremos que nos oriente en ese aspecto. Claro, ¿Cómo funciona ese caso? Claro, en el año 2015, si bien es cierto que se aperturó como DRE Piura, era porque en el Nexus todas las plazas de las UGELs operativas estaban como DRE Piura. Ya para el año 2017 ya se hizo la separación de instituciones educativas por cada UGEL operativa. La inscripción lo hizo cada postulante debiendo seleccionar la UGEL o la DRE. En el caso de Piura, tengo conocimiento que ya han conversado con sus autoridades indicándoles lo que ha pasado con estos postulantes, y lo que se les ha indicado es que ellos podrían participar a partir de la segunda etapa. Ok, muchas gracias. Listo. Vamos con la UGEL Sullana. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. La consulta es, se va a adjudicar a una docente del nivel inicial, pero ellas también desean adjudicarse como contrato de auxiliar. ¿Es posible realizar esto? ¿Cuáles serían las prerrogativas? El proceso de contratación docente y el proceso de auxiliar de educación son diferentes. Son procesos diferentes. En este caso, les corresponde por orden de mérito adjudicarse una plaza en educación inicial. Pero si ellos también quieren adjudicarse la plaza en educación, como auxiliar de educación, lo que tienen que ver ahí es nuevamente el tema de la incompatibilidad horaria y de distancia. Ya, porque las auxiliares de educación inicial son también por 40 horas como personal administrativo en algunas instituciones. El horario que tienen es más amplio, es distinto. Perdón, las auxiliares de educación, la jornada de trabajo es de 30 horas, no son de 40 horas. No, sí, pero a veces corren por el ingreso y el trabajo que ellas realizan pasan el horario. Entonces eso pasaría a control posterior, las tardanzas y todo eso. Así es. Muchas gracias. Así es, listo. Sí. Gracias. Vamos con la UGEL Azángaro. UGEL Azángaro, buenos días. Buenos días, señorita Paola. La UGEL Azángaro hace la siguiente pregunta. ¿Qué títulos son válidos para la educación técnico-productiva, o sea, para CEPRO? Para educación técnico-productivo, el anexo número 6 le señala cuáles son los títulos básicos. ¿O a qué se refiere? El anexo 6. Claro, el anexo 6 le dice que debe tener el título, primera prioridad es título pedagógico en educación secundaria en la especialidad requerida, o el título profesional de la especialidad requerida. Acá se consideran los títulos universitarios, o el título profesional de cualquier modalidad, nivel y especialidad que cuente con título profesional, título técnico o técnico en la especialidad a la que postula. Es decir, por ejemplo, no tengo con título pedagógico en educación secundaria en educación para el trabajo, especialidad mecánica de producción, digamos. Pero yo tengo mi título en comunicaciones.
Además, tengo mi título técnico en mecánica de producción. Podría adjudicarme como técnico podrían adjudicarme la plaza. Vamos con el OOO. Cualquiera de ellos entra igual. Gracias. Gracias, señorita Paola. Listo, gracias. Vamos con la UGEL Daten Marañón. Vamos con la UGEL Mariscal Cáceres. Hola, buenos días, UGEL Mariscal Cáceres. Sí, buenos días. Disculpe, la UGEL Mariscal Cáceres, región San Martín. Sí, la duda es en el caso de la comisión de contratos. ¿Es única para los niveles y modalidades? Así es. ¿O hay otra comisión en la cual se forma para CRFAs? Nuestra UGEL Mariscal Cáceres, mira, le comento que cuando se realiza el proceso de contratación, la comisión se conforma, pero a esta comisión hay una comisión aparte que es para contratación de docentes para centros rurales de formación en alternancia. Yo le pregunto a usted si eso es procedente o no. No, es la misma condición, solamente que, por ejemplo, cuando toca la evaluación de las plazas de CERFA, ahí tienen que acreditar al representante de la asociación de CERFA. Okay. Él se acopla a la comisión. Muchas gracias. Listo, gracias. Ok, muchas gracias. Gracias. Vamos con la UGEL Padre Abad. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. No sé si me está escuchando. Sí, sí le escucho, claro. Reciban un saludo cordial de parte de la UGEL Padre Abad, de la Treucayali. La consulta es la siguiente. Respecto a los empates, si hubieran, en la resolución de Secretaría General 018 manifiesta en el 6.6.3.6 manifiesta que si hubiera empate en el orden de mérito, primero se ve el tema de aprobación de la observación de aula, luego el mayor puntaje en la subprueba de conocimientos y luego en la de comprensión lectora. La pregunta es, ¿esto se va a tomar en cuenta, esta norma, para la etapa de contratación, porque acá pertenece a la etapa de contratación, o vamos a tener en cuenta el decreto supremo 001? Claro, en el caso de empate por los cuadros de mérito, ya acá desde la DIET han establecido cuál es el orden para la publicación, considerando el numeral 6.636. Pero aún así, por ejemplo, hay dos postulantes que tienen 40 puntos por la nota, entre ambos hay que ver el desempate con la evaluación del expediente, de acuerdo al numeral 6.2.30. ¿Persistiera el empate? Si existiera el empate. Solamente si existiera el empate. Una pregunta más, por favor. Dígame. Buenos días. Continuando con la pregunta. Tengo una inquietud. Por ejemplo, los docentes de educación física que se encuentran en el cuadro de méritos en el nivel secundario, en la primera etapa no desean adjudicarse en ese nivel porque ellos desean el nivel primario, ellos pasan a la tercera etapa del primer tramo o a la etapa de contratación excepcional. Se van a la etapa de contratación excepcional. Muchas gracias. Listo. Bien, vamos con la UGEL Mariscal Nieto. Sí, muy buenos días. ¿Cómo está? La consulta es la siguiente. Mire, se adjudicó a una plaza a una profesora en la parte alta de Moquegua, pero por intervención de la Defensoría del Pueblo, en el sentido de que su menor niño tenía discapacidad, la propuesta de ellas era que le mejoremos la plaza, o sea, que la reubiquemos en la ciudad. ¿Procede o no procede? No había más plazas en la ciudad. No, es que por ranking ella cogió la plaza en acto público en la parte alta, porque ya no había en la ciudad. Ya. Entonces mi pregunta es, ¿procede la mejora de plaza? Porque usted sabe que a veces en el interín se presentan plazas nuevas, ¿no? Por cese intervino el defensor. ¿Pero en base a qué? Porque, si vamos por el lado humanitario, podría haberlo ejecutado en esa parte el defensor del pueblo, pero también están los postulantes que aún se generan nuevas plazas, están a la expectativa de adjudicarse dichas plazas. Recordemos de que en el decreto supremo número 01 señala que está prohibido el destaque, porque aquí tendrían que darle por concluido el contrato y volverla a contratar, y ya no podría ser por el orden de mérito, porque acá no hay ningún desplazamiento de personal. Bueno, entonces no procede esa mejora de plaza. Exacto. No procede. El Alto Amazonas. Aló, buenos días. Hola, ¿me escucha? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días.
La consulta es la siguiente. Si los profesores contratados que han cumplido su sanción por cese temporal se pueden presentar al proceso de adjudicación en la tercera etapa. No, porque la norma te señala de que no puede presentarse los que hayan tenido sanción en el periodo anterior a la adjudicación, y eso está dentro de la declaración jurada, que es el anexo número 05. Muchas gracias. Listo, gracias. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos en unos 5 minutos. Gracias. Bien, vamos a retornar con las respuestas de algunas consultas que hicieron por el chat. Bien, la UGEL Selchura pregunta, las plazas de coordinación de PRONEI que quedaron por designación de especialista, ¿en qué etapa se adjudican? Todas las plazas deben estar publicadas para la primera etapa, desde la primera etapa. De acuerdo al oficio múltiple número 020, ustedes tienen que publicar sus plazas hasta el 22 de enero. Es decir, que estas plazas ya deben estar publicadas ahí. La UGEL Chucuito. En el proceso de contrato de ETP, si el director es titular, ¿quién lleva el proceso? ¿La UGEL o el CETPRO? Para el proceso de contratación de ETP, el proceso está a cargo de la UGEL. Empieza desde la tercera etapa, que es por revisión de expedientes. Como vuelvo a repetir, para este año no hay la renovación de contrato. Todos comenzamos por la etapa número 1, en el caso de educación básica, y por la etapa número 3 para el caso de técnico productivo. UGEL Hilo. ¿Quiénes pueden postular para la adjudicación de plazas de ETP? Pueden postular los profesores que cumplan con los requisitos del anexo número 6 de la norma técnica, y a ellos se les evalúa con el anexo número 8B. La UGEL Tacna. De acuerdo al numeral 8.9, disposiciones complementarias, las CIE por convenio están facultados para proponer a docentes en el cuadro de méritos sin importar en el orden de mérito. Esta disposición es para que los colegios por convenio propongan a postulantes que cuenten con notas expectantes. El profesor tiene que estar en el orden de méritos, sí, pero tiene que estar con una nota expectante para que pueda ser propuesto por el convenio. La región Ucayali. En la región Ucayali tenemos la UGEL Atalaya que no cobertura con bachilleres ni egresados. ¿A partir de cuándo podemos pedir la baja de perfil y a qué oficina? En este caso corresponde solicitarla a la Dirección General de Básica Regular. ¿A partir de qué etapa? Me imagino yo que ya esto es a partir del segundo tramo de la tercera etapa, pero no vamos a esperar hasta ese momento, ¿no? Ustedes podrían solicitarlo ya desde antes. La UGEL Tacna. Incongruencia entre el numeral 6.2.5 que indica que el postulante debe entregar necesariamente al momento de la adjudicación los siguientes documentos: título profesional, copia del DNI vigente, y el numeral 8.24 señala que esto no sería impedimento para adjudicar. Así es, el numeral 8.24 señala eso, pero también señala de que ellos deben presentar una declaración jurada debidamente firmada por el postulante, en la que señale además el número de registro correspondiente, requisito que será verificado por la UGEL bajo responsabilidad. Entonces no hay ninguna incongruencia. Si no está el título, el profesor debe haber adjuntado ahí la declaración jurada. La UGEL Guaitará. Docentes que no se presenten en la adjudicación de plazas en la primera etapa, ¿en qué momento pueden volver a acceder a una plaza? Si no estuvieron presentes al momento de la adjudicación, solamente pueden participar en la contratación excepcional. No vuelven por orden de mérito, vuelven por contratación excepcional y esa propuesta de un director, como ya les mencioné. La UGEL Pasco. En caso de no contar con postulantes de formación docente, se puede contratar como docente alumnos de los últimos semestres o ciclos de las universidades o institutos superiores. Es una realidad en Pasco. Creo que esto es una realidad en diferentes regiones en las cuales no cuentan con profesionales en formación docente. Para ello, ustedes tienen que informar en qué etapa se encuentran para que les puedan dar la autorización respectiva. UGEL Sechura. ¿Cuál es el procedimiento administrativo si aparecen en el cuadro de méritos y no cuentan con título? Los datos proporcionados en el aplicativo no tienen carácter de declaración jurada. El aplicativo, cuando se inscribieron los postulantes, era para nombramiento y contratación docente. Para el caso de nombramiento se requería de que el postulante su título lo tenga registrado hasta el momento de la inscripción. Para el caso de contratación docente se solicita que sea el título hasta el momento de la inscripción. Recordemos que este examen es por 2 años. Los cuadros de méritos vigentes para el año 2018 y 2019. Solamente que como ellos no cuentan con el título pedagógico,
no pueden ser adjudicados por orden de mérito, serían excluidos del proceso. La UGEL Lampa, respecto a contratación docente en CETPROS, ¿cuál será el procedimiento? Como les indiqué, es en la tercera etapa, a partir de la tercera etapa es por revisión de expedientes y tienen que aplicar el anexo 8B de la norma técnica que señala los criterios de evaluación para los expedientes en ETP. La UGEL Requena, se podrá adjudicar en el proceso de contratos en plazas de revitalización E y B si las IE no figuran en el padrón nacional de la unidad ejecutora con tal condición. En este caso, al momento de que hagan la publicación de sus plazas, lo que se les recomiendan es de que hagan esa indicación como una observación, que son instituciones educativas que tienen revitalización. Y es cierto, estos docentes no van a percibir ninguna asignación ni bonificación, pero ya van a saber de que es una institución que se encuentra dentro de esta forma. La UGEL Zarumilla. Un profesor de educación física por equivocación se inscribió como profesor de educación primaria. Al momento de la adjudicación, ¿en qué nivel se le debe ubicar? En este caso, el profesor queda excluido del cuadro de méritos porque no cuenta con el requisito que es para el nivel, en este caso es el título de educación primaria. Él podrá participar en la tercera etapa, que es por revisión de expedientes para plazas de educación física que ustedes convoquen, si es que hubiera. La UGEL Guayaga. En la tercera etapa, segundo tramo, si se puede adicionar al proceso una entrevista. Esto no está regulado en el proceso. Hay que tener en cuenta de que si ustedes agregan algo más al proceso ya señalado en la norma técnica, pueden tener algún tipo de queja o denuncia por parte de los postulantes, ya que no está regulado. UGEL El Dorado. Un docente en la condición de licenciado de las Fuerzas Armadas, si no aprobó el concurso de nombramiento, ¿tiene derecho al bono de ley? No, como ya les mencioné, de acuerdo a su propia ley, la 29248 señala que esta bonificación pueden hacer uso solamente una vez. Si ya lo usaron para nombramiento, ya no la pueden usar para contratación. Es por ello que en el aplicativo, ya en algunos casos les salía el mensaje que ya hizo uso de dicha bonificación. UGEL Zángaro. ¿Qué criterio se va a tomar para adjudicar las plazas vacantes de CETPRO? Tiene que ser el regulado para la etapa número 3, por revisión de expedientes, de acuerdo a la familia especialidad que ustedes hagan la publicación de la plaza y el orden de prelación de acuerdo a nota de evaluación de expediente. La UGEL Putumayo, ¿en qué consiste la baja de perfil y a quiénes alcanza? Cuando hablamos de la baja de perfil es cuando ya agotaron la etapa, el segundo tramo de la tercera etapa. Para ese caso hay que coordinar con las direcciones pedagógicas a ver cuáles serían los perfiles que podrían coberturar estas plazas que todavía les quedaran como desiertas, con qué tipo de profesionales. UGEL Sechura, si ya no hay profesores titulados ni bachilleres de otras profesiones, ¿se pueden contratar a los docentes que fueron interinos sin título? Si estos docentes cumplen con algunos de los perfiles, me imagino que pueden ser estudiantes o egresados, pueden participar pero en el segundo tramo, pero si no cuentan con los estudios pedagógicos, en este caso hay que solicitar a la Dirección Básica Regular los perfiles que se solicitan, ¿no? para ciertas áreas, porque de repente ya todos la coberturaron y solamente tienen dificultades para cubrir ciertas áreas. Bien, vamos a ceder el micro a los amigos del UGEL Moyobamba. Buenos días. UGEL Rioja. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Un saludo. Disculpe, una consulta en cuanto a las propuestas que se mencionaba. ¿Es necesario que después de la tercera etapa, tramo 2, se haga la consulta para bajar los perfiles o también se puede tomar el criterio de propuesta por parte del director? Lo que pasa es de que la parte de propuesta solamente es para los contratos que son por licencias, para el director. En este caso tienes que adjudicar de acuerdo a orden de méritos, en este caso segundo tramo, ya no tienes más perfiles, sabes que tienes más plazas, lo que podían es ir solicitando eso. De todas maneras, desde la DITEM vamos a tratar de coordinar con la Dirección de Básica Regular para ver estas situaciones, porque no es en forma general, sabemos que en ciertos lugares este tipo de inconvenientes para poder coberturar todas sus plazas, ya por el tema de acceso, porque algunos profesionales no desean cubrir dichas plazas. Sí, porque se da un caso particular para cerrar la pregunta, el caso particular de que en vista de que en algunas UGES sobran estas plazas, emigran muchas veces de otras UGES o de otros departamentos personas tituladas ya para esa etapa. Y considerando esa situación, se apuntaba a un tema de propuesta, ¿verdad? Pero en todo caso no sería procedente.
Claro, sería procedente, pero si como usted dice, como emigran docentes con título pedagógico, ustedes como segundo, seguirían considerándolo como segundo tramo. Ah, seguiría. Ah, exacto, ok. Exacto, no vuelvo el primero ni segundo, seguiría como segundo tramo. Ya agoté los perfiles que indica ahí, pero me vienen nuevos postulantes con los perfiles que requiero, se sigue tratando como segundo tramo. Retrocedo al segundo tramo, aunque haya avanzado. Así es. Ok, gracias, muchas Listo. gracias. Vamos con la de Piura. ¿Aló? Hola, ¿me escucha? Sí, sí le escucho. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Sabe qué? Mi consulta básicamente, tengo varias, ¿no? El Decreto Supremo 1, tenemos el anexo 1, que es el de contratación. ¿Va a ser modificado o va a seguir vigente? Porque ya nosotros empezamos a adjudicar la otra semana. Están preguntando si van a cambiarlo o vamos a continuar con el mismo. El anexo 1. Claro, aquí se tiene que actualizar de acuerdo a los dispositivos, porque tenemos, por ejemplo, en la cláusula cuarta, el Decreto Supremo 159, el cual ya no es vigente. Entonces, ustedes como dirección regional, lo que pueden hacer es actualizarla. Nosotros, ustedes ya no van a sacar ninguna modificación. Claro, ¿no? Lo que pasa es que este anexo se emitió de acuerdo a las normas que estaban vigentes para ese entonces. Entonces, sabemos que a partir del mes de noviembre hubo el incremento. Ah, ya. Dime, la otra pregunta, nosotros tenemos a nivel de DEREP más o menos plazas de especialistas en formación docente, ¿no? Que van a generar contratos para educación primaria. Entonces, hace un momento escuché a una intervención que mencionaba, incluso lo dijiste, de que las plazas deben de ser publicadas todos en este momento y se origina que en la otra semana que van a adjudicar plazas, los primeros puestos de repente cogen plazas alejadas y estas plazas que es por encargo de especialistas en formación docente generalmente son en la ciudad y viene el descontento de los postulantes y aducen que nosotros escondemos las plazas. A través de la resolución, la 208, se llevó a cabo ya los procesos de renovación de encargaturas y ahí se consideró también las plazas de especialistas en formación docente que inclusive estuvieron en algún momento colgadas en el Nexus, pero a la fecha aún todavía no las han puesto y no sabemos cuál es la situación de esas plazas y por ende los contratos que podrían generar, ¿no? Quisiera saber si sabes al respecto. Bueno, a la fecha nosotros como Dirección Técnica Normativa todavía no nos han derivado las plazas que se vayan a crear para especialistas en formación docente. Entonces, ustedes como Dirección Regional o Unidad Ejecutora tampoco las tienen. Así de simple, tampoco las tienen esas plazas. Entonces, el postulante no te va a poder quejar cuando tú publicas tus plazas porque esas plazas no existen. Todavía no existen. No podemos adelantar algo que se va a dar. Por ejemplo, ahorita lo que tienen ustedes cargado en el sistema son las plazas eventuales ratificadas para el año 2018. Claro, pero no están, eso justamente. Es que no están, pues. O sea, no, esa ratificación que ustedes han hecho tampoco por el momento es válida porque no hay la plaza vacante. No, pero es que el proceso se dio en diciembre. En diciembre estaba la plaza. E inclusive en algún momento yo hice la consulta y como son eventuales, creadas estaban en el sistema, nosotros hicimos la convocatoria tanto para directivos, jerárquicos, y en la misma norma establecida de formación docente. Entonces, acá la gente ya evaluó, ratificó en algunos casos, en otros casos se han generado nuevos procesos, pero ahí estamos en stand-by, ¿no? Por eso quería saber cuál es la situación de esas plazas. Claro, como le vuelvo a repetir, hasta el momento no hay nada. No hay nada, no existe, no hay nada. De todas maneras voy a poner la alerta para que tengan conocimiento de esas plazas de especialistas en formación docente. Claro, porque nos genera contratos. Mira, después tengo una inquietud, mira. En las causales del contrato, de las resoluciones de contrato, establece que es causal
cuando se incurre en las infracciones de ética, básicamente por el tema del hostigamiento sexual, acoso, ¿no? Hemos tenido casos ya de profesores contratados que han incurrido en estos actos. Y entonces, lógico que de acuerdo a la norma, misma norma técnica, la norma dice que como medida preventiva se ponen a disposición de la UGEL y que es a través de un proceso para rescindir el contrato. Y el servicio educativo, ¿cómo queda ahí? No hay una manera, de repente, no sé, de rescindir el contrato de inmediato, algo, porque es un proceso que se lleva a cabo y no dura nunca un mes. El servicio queda desatendido en las instituciones educativas. Yo quisiera saber si hay algún otro procedimiento a través del cual se pueda de repente hacer algo más rápido para atender el servicio educativo que genera el poner a disposición a un contratado en la UGEL. Ya, listo. Voy a comentar eso con los especialistas que ven el tema de procesos administrativos para plantear la alternativa de solución en este caso. Ya, muchas gracias. Listo, gracias. Gracias. Vamos con la UGEL Talara. UGEL Talara, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Una interrogante tenemos aquí en sala. Los profesores que renuncian a los niveles de primaria y secundaria, ¿pueden ellos ser adjudicados en plazas de educación técnico-productiva? Ellos entran por evaluación de expedientes y se van a otra modalidad. Si se van a otra modalidad, estrictamente evaluación de expedientes, aún estando en el cuadro de méritos. Lo que pasa es que están renunciando al contrato en educación básica y se están yendo a educación técnico-productiva. Ah, perfecto. Entonces nos validamos bajo su renuncia para poderlos ahí catalogar y evaluar en lo que es técnico. Así es. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Bien, vamos con la UGEL Mariscal Cáceres. Mariscal Cáceres, buenos días. Mi consulta va a lo siguiente. Hace un rato acaban de decirnos que las bonificaciones para el licenciado de las Fuerzas Armadas solo se podría utilizar una sola vez. ¿Pasa lo mismo con las bonificaciones de los discapacitados? No, no pasa lo mismo, ya que en la ley de ellos, la ley para las personas con discapacidad, dice que en cada concurso, ahí es un tema de redacción de las leyes. En la ley de discapacidad señala que en cada concurso podrán hacer uso de esa bonificación. Sin embargo, en la ley de las Fuerzas Armadas señala solamente que por única vez. Ok, señorita, muchísimas gracias. Listo, hasta luego. Vamos con la UGEL Daten. Aló, buenos días. La consulta es la siguiente. ¿Sí le escuchó? ¿Aló, sí? Sí le escuchó. En el caso de nuestra UGEL tiene una particularidad de que no se cubren los docentes para los cargos directivos. No sé si es posible contratar a aquellos docentes que están en el primer tramo para cubrir esas plazas. Recordemos que para cubrir las plazas directivas solamente es mediante encargo. No pueden contratar en plazas directivas. Para ello, ustedes tendrían que informar a la Dirección Técnica Normativa de Docentes sobre la situación para que les puedan absolver o plantearle la alternativa de solución, pero no pueden contratar como directores. Ya, la siguiente consulta. Por ejemplo, acá tenemos déficit de docentes. En el caso de secundaria nos sobran profesores de agropecuaria y comunicación. Si se puede dar el caso de contratarlos a ellos en el nivel primaria. Como les vuelvo a repetir, en lo que es la parte pedagógica, ahí se tiene que coordinar directamente con la dirección correspondiente, ya que ellos son los encargados de indicarnos a nosotros si es que un profesor de agropecuaria puede asumir las funciones de un profesor de aula. Sería interesante que ustedes planteen esas casuísticas que tienen para que las puedan absolver. Ya, señorita, gracias. Gracias a ustedes. Vamos con la UGEL Alto Amazonas. Aló, buenos días. Y buenos días. En el decreto 01, el comité de contratación no podrá adjudicar plazas vacantes a profesores que hayan resuelto el contrato en el periodo lectivo anterior o la causal establecida en el literal B de la cláusula sexta del contrato. Si el profesor ha sido sancionado el 2016, no ha trabajado el 2017, pero en la tercera etapa se presenta para ser evaluado, ¿se podrá adjudicarlo? No. A sabiendas que ya el año anterior ha sido el 2017. Claro, pero acordémonos de que en la declaración jurada de contratación
el profesor tiene que señalar ahí que señala de no haber sido sancionado administrativamente con destitución, cese temporal, suspensión, amonestación o separación de servicio en el periodo comprendido en los últimos 5 años. En los últimos 5 años. Ustedes como comité de contratación adjudican de acuerdo al orden de mérito. Este profesor, al haber estado sancionado, no ha rendido la prueba única nacional y al presentarse a la tercera etapa no cuenta con el requisito de la declaración jurada porque sí ha sido sancionado. Con la UGEL Oxapampa. Buenas tardes. Buenos días, señorita. Queríamos hacerle una consulta por la realidad de nuestra jurisdicción y en el tema principal que es el déficit de docentes. ¿Cómo podemos tener nosotros una autorización para poder contratar a los maestros cesados por límite de edad y tienen facultades para seguir desempeñándose? Porque no sería justo que nosotros dejemos de lado a nuestros maestros que tienen todavía las condiciones a los 65 años para seguir trabajando y tener la obligación de contratar a personal con 5º año de secundaria. Esta es una situación que desmerece nuestro servicio en la educación cuando incluso ponemos a personas con otras formaciones técnicas o profesionales a un sector de donde nace verdaderamente la formación de la persona. Quisiéramos una reflexión a nivel de nuestra UGEL, lo hemos hecho y por eso pedimos ayuda para poder facultar a los docentes que han sido cesados por límite de edad a continuar en el servicio. Lo que pasa es de que ahí no se puede autorizar porque estaríamos contraviniendo lo dispuesto en la ley de reforma magisterial que señala que el límite de edad es hasta los 65 años. Ahí estaríamos contraviniendo todo el marco legal. No se puede contratar a aquellas personas que han cesado por límite de edad. Exacto, yo quiero asumir su respuesta como una recomendación formal y en realidad que nos ayuden a que los maestros sean propuestos en las UGELs que hay, porque tenemos bastante déficit. El año pasado se ha hecho un censo de que tenemos un buen porcentaje de personas que no son. Ahora, la otra pregunta. Tenemos muchos maestros que han sido informados negativamente en el manejo del programa de mantenimiento. No, el proceso administrativo todavía está en un informe final para que esto nosotros podamos considerarlo en el proceso de contratos, no tanto impedirlos, sino que sea una limitante dentro de las causales de rescindir o de impedir el contrato, no aparece ese tema. Quisiéramos que nos oriente ese caso. Me habla de profesores contratados que han tenido mantenimiento de escuela. Lo que pasa es que en el tema de mantenimiento de escuela tenemos conocimiento que se les da a los profesores nombrados. No entiendo por qué le habrían dado a un contratado. Y si está con proceso administrativo, el contrato ya feneció. Entonces, como limitante, no tendría no gozaría de buena conducta. Ese sería el limitante, de no tener la buena conducta. Vamos con la UGEL Putumayo. UGEL Putumayo y la UGEL Azángaro. UGEL Azángaro, buenos días. Señorita Paola, otra pregunta más. Queríamos saber si un postulante que se encuentra en el ranking de méritos le toca adjudicarse una plaza de 17 horas, ¿puede abstenerse? ¿Puede abstenerse? No puede, o sea, él no quiere adjudicarse una plaza de 17 horas, está esperando una de 26. Entonces, ¿puede abstenerse o pierde su rango? ¿Y por qué estaría esperando una de 26 y está publicada la de 17? Porque ustedes al momento de la publicación tienen que publicar todas sus plazas. Sí, pero que hay postulantes que esperan plazas de 26 horas, ¿no? Por ganar más. No, está bien, pero lo que yo quiero entender es ¿por qué esperarían una plaza de 26 si ya publicaron ustedes todas las plazas? ¿O son nuevas plazas que se generan? En este caso serían las plazas de licencias. Las plazas de licencia. Que se generan posteriormente. Las plazas que se generan posteriormente es de acuerdo al orden de mérito. Este postulante, si se abstiene, queda excluido del proceso. Ya. Gracias, señorita Paola. Listo, gracias. Bien, vamos a terminar con un par de consultas escritas que nos hicieron por chat. En el caso de la DREP Piura, para las plazas desiertas de educación inicial, a nivel de DREP contamos con profesores de educación secundaria con especialización de educación inicial.
y la norma no lo contempla. Se puede contratar o se desestima o solo se toma en cuenta a primaria con 2 años de experiencia, tal como la norma lo establece. Efectivamente, tienen que establecer el criterio de acuerdo a lo que la norma señala. No podrían adjudicar a profesores de educación secundaria con especialización en educación inicial porque no está contemplado. Ya la Dirección de Educación Inicial ha estipulado los únicos perfiles con los cuales pueden contar los profesores para que se puedan adjudicar en dicho nivel. Tenemos una consulta del UGEL Jorge Basadre respecto a la delegación de funciones. En este caso corresponde a ustedes como UGEL coordinar directamente con la dirección regional para que mediante una resolución les pueda otorgar dichas facultades. La misma norma lo contempla. En el caso de las unidades operativas, tienen que contar necesariamente con la delegación de funciones. Bien, para terminar esta videoconferencia, solamente es para hacerles recordar de que este año no hay la ratificación de contratos. Iniciamos por la etapa número 1. Quiero darles las gracias a nuestros amigos de la región de Lima, provincias, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, por estar conectados en este tiempo por la videoconferencia. Asimismo, indicarles de que la próxima semana, como Dirección Técnica Normativa de Docentes, tenemos la videoconferencia respecto a los destaques, para lo cual ya se les ha cursado del oficio de invitación para que puedan estar conectados en dicha videoconferencia. Y sin nada más, darles nuevamente las gracias de parte de nuestra directora, la señorita Betty Agüero Ramos, y desearles éxitos en este proceso de contratación 2018. Gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.